Mabel Bianco, ¿cómo está? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y escucharla a usted nos hace muy bien porque usted es una luchadora incansable de los derechos de las mujeres y del feminismo que ha peleado toda la vida por igualar oportunidades y derechos de los distintos géneros, ¿no? Y usted encabeza una Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, el FAME. Permítame, Mabel, que le cuente a nuestros oyentes que usted le llamó mucho la atención el resultado de una estadística que dice que más del 6% de las niñas menores de 18 años están casados o conviven con varones. Y lo que más le preocupa a Mabel Bianco es que hay una importante diferencia de edad en muchas de estas niñas que están aconcubinadas o casadas con hombres que le sacan muchos años, más de 20 años de diferencia, a veces 30 años de diferencia, y para usted lo que está pasando es que hay una situación de dominio económico o dependencia económica que justificaría, digamos, en estas niñas con necesidades económicas, con una grave situación de carencias, que a veces tienen que llevar hijos con ellas que no pueden darle el pan, entonces terminan dependiendo de estos hombres que las tienen de pareja, pero por una situación de dependencia económica. ¿Usted piensa así, Mabel? Bueno, yo primero quiero aclarar que este es un estudio que nosotros hicimos en base al censo 2010. Lamentablemente no lo pudimos cotejar, esperemos que ahora vamos a tener los datos del censo de este año, porque iba a ser el censo en 2020 y ahí queríamos cotejar. Quiere decir que ese es un dato tomado directamente de la base censal. Esta información sobre el porcentaje de niñas que viven unidas o casadas. Y cuando decimos esto estamos hablando de menores de 18 años, pero entre 10 y 18 años. En segundo lugar, que esto está considerado en el mundo como un tema de una violación a los derechos humanos, teniendo en cuenta que no siempre estas niñas pueden decidir sobre ese matrimonio unión. Entonces, por eso se habla de estas uniones forzadas, matrimonios forzados, y entonces ahí viene el problema. No es que en el mundo se considere malo siempre y cuando se pueda decidir sobre eso. Claro. El problema es la dificultad. Mabel, y segundo, no es solo lo económico, es también muchas veces lo cultural y lo ancestral, que bueno, las madres ya fueron así, las abuelas también, y el gran problema es que estas niñas o dejan la escuela o ya dejaron la escuela y empiezan entonces a tener una vida que las va a comprometer para el resto de su vida, porque bueno, al no terminar de estudiar no van a tener las mismas posibilidades de insertarse, y esto nos preocupa. A ver, nosotros estamos acostumbrados a criticar, a ser muy críticos con, por ejemplo, países musulmanes, donde vemos que los padres arreglan el matrimonio de sus hijos y las chicas son entregadas a hombres mayores, sin ninguna... Nadie les pregunta lo que piensan, y directamente esas uniones arregladas son una negación total de la libertad personal, porque esa chica está condenada, digamos, a vivir con una persona que ella no eligió, ¿no? Y que en definitiva es la comunidad, la sociedad, la presión de la familia la que las lleva a esa situación de sometimiento, ¿no? Ahora, eso que vemos y que criticamos en otros países, de pronto nos sorprende encontrar que en nuestras propias comunidades, en nuestras propias ciudades, en nuestras propias provincias, están pasando cosas parecidas, no tanto por por una decisión familiar o por una decisión cultural, sino por de pronto
situaciones de carencia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Situaciones de necesidad que pasan por una situación de miseria económica que empuja a estas mujeres, a estas niñas o a sus familiares directos a propiciar, a aceptar esta clase de relaciones. Sí, yo creo que el peso cultural en nuestro país también existe, y existe tal vez distinto, un poco se ve, por eso es más habitual y es más frecuente en zonas más alejadas, con menos posibilidades, con escuelas que son distantes, donde no se da educación sexual integral, donde, bueno, no hay un cuidado ni una atención tan importante, ni unas posibilidades de ver, bueno, si termino de estudiar puedo seguir haciendo esto y voy a tener una posibilidad. Entonces, bueno, ahí es cuando no tiene mucho sentido continuar la escuela o no entrar en estos vínculos. Y además se debe advertir, ¿no es cierto? Porque nos parece que es importante que esas niñas puedan terminar la escuela, que esas niñas puedan elegir un poco su futuro. Y ahí tal vez nuestra mayor preocupación es, bueno, ¿cómo se hace para que en esas comunidades haya mejores posibilidades de futuro? Y ahí viene toda la responsabilidad de los gobiernos. Hay muchos sectores sumergidos, sectores donde estos derechos, son negados o son discutidos, o directamente no se escucha esto porque lo cotidiano, el día a día hace que se alejen las comunidades de ese ideal de igualdad. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de lugares en los cuales, por ejemplo, hay pocas escuelas, no están escuelas que están muy alejadas, faltan servicios de salud. No estoy hablando de lugares donde llega todo. Por eso nosotros tenemos que diferenciar. Hay zonas del país, por ejemplo, estamos nosotros en contacto con grupos de población, fundamentalmente mujeres, en la zona de Ramón Liste, la zona de Bermejo. Bueno, son zonas donde hay mucha carencia. Este es un fenómeno que toca a los gobiernos enfrentar, porque aquí no se llega a esto simplemente, de la nada. Se llega por una serie de carencias, una serie de dificultades que hay y que, se expresa así. Yo quiero preguntarle sobre las comunidades urbanas de los centros que se supone que están integrados a la educación, que tienen escuela, etcétera. Ahora, ese ideal de igualdad, ¿no?, que se predica y que se difunde y que se defiende y que usted como feminista lo ha peleado toda la vida, pareciera que sí, que ya todos estamos convencidos, que estamos concientizados de la igualdad de los géneros, que las mujeres tienen iguales derechos que los hombres, etcétera. Ahora, ¿usted ve que ese ideal es asumido realmente con vencimiento? ¿Usted ve que ha aprendido en la sociedad? ¿Hay zonas o hay espacios sociales donde el ideal de igualdad no está aprendiendo o se está deteriorando? Muchos, y no depende de lo económico, y eso lo quiero decir muy claramente, porque esto no depende de lo económico, depende mucho más de los valores en los que uno ha sido educado, criado, socializado, digamos nosotros. Entonces, por eso se siguen viendo los femicidios, por eso se sigue viendo la violencia que hay hacia las mujeres y las niñas. Entonces, esto sigue existiendo, porque esto no se acaba con una ley, sino que esto requiere cambios y llevan años.
desde el gobierno hasta la última población estén, digamos, en la misma sintonía. Y en esa sintonía es, por ejemplo, que tampoco en las escuelas urbanas, en todas, hay educación sexual integral. Y eso, tenemos la ley hace más de 15 años, y sin embargo no lo hay. Y la provincia de Formosa es uno de los lugares donde hay mucha carencia de esto. Para esto hay que trabajar mucho, y uno no puede descansar en que hay una ley, uno tiene que seguir trabajando y tiene que, sobre todo, crear ese cambio cultural que cambie esa valoración, porque todavía en muchas de nuestras familias se considera que el varón, y esto empieza desde chiquito, desde que nace el niño o la niña, bueno, el varón va a tener que tener, por ejemplo, una ración más importante de comida, porque para futuro él necesita ser más fuerte porque es el proveedor de la familia. Y eso era antes. Ahora sabemos que tampoco ya solo los varones son los proveedores, claro, sino que las mujeres, el trabajo de la mujer en la familia y sobre todo el trabajo fuera del hogar rentado es muy importante para sostener la familia, y muchas veces es el único ingreso. Por eso digo que aquí hay que trabajar con una idea en la cual no es meramente hacer leyes. Nosotros hacemos muy fácilmente leyes, pero después no las podemos implementar. Mabel, entonces nuestro problema es ese, trabajar para que la ley llegue a todo el mundo. El tema del nacimiento, el derecho que tiene una mujer de elegir la forma del parto. Aquí, por ejemplo, en Formosa, el 80% son cesáreas. El que toma la decisión de cómo van a ser una criatura es el médico. En forma se ha tomado como que es la norma, como que es normal, que el parto lo decida el médico por cesárea. Te dice, bueno, vamos a programar para el día tal, vamos a hacer la cesárea. Es decir, si nosotros vemos que en otros países, por ejemplo Europa, el 80% nace por parto natural y solo el 20% por cesárea, y acá es al revés. Es decir, acá se le está quitando a la mujer el derecho a elegir, ¿no es cierto?, algo muy importante en su vida, y la forma en que va a nacer ese chico, en qué compañía lo va a tener, ¿no? Se le roba a la pareja incluso, no solamente a la mujer, a esa pareja que está tan ilusionada, que está, para ellos es tan importante ese momento, y de pronto un tercero, que no es ni el padre ni la madre, toma una decisión y le dice, ¿sabes qué? Vos vas a tener un hijo por cesárea. Así, el día tal, en tal lugar. Y chau. Y nadie se lo cuestiona. Hoy está aceptado como que es normal y natural que la gran mayoría de los partos se tengan por cesárea. No hay más partos naturales prácticamente. Sí, esto que decís es muy importante, porque es algo por lo que hemos luchado mucho también, porque no tiene sentido, digamos, y por ejemplo, la forma del parto, eso de que sea en la camilla acostada, es lo más antinatural. Pero no hemos tenido éxito en este país en formar a los médicos y al personal de salud para, por ejemplo, que use el sillón obstétrico, que es mucho más natural y que en muchos hospitales está, pero está archivado porque nadie lo usa. Y hay, sin embargo, una ley ya de hace muchos años que da todas estas normas. Pero, ¿qué pasa? Eso no llega a quien los tienen que implementar, que es el cuerpo médico fundamentalmente, y las propias mujeres, porque en la medida en que la mujer y su compañero saben esto, ellos tienen que tener voz y hay que darles voz. Pero ahí viene todo el gran problema de cómo se informa a la gente o cómo no se informa. Y por eso, digo, nosotros somos campeones en hacer leyes, pero no en implementarlas. Y para implementarlas hay que llegar a que la gente se entere
que tiene derechos y que tiene leyes que la amparan, porque si no, esto nunca ocurre. Nosotros recibimos muchísimas consultas y, por ejemplo, el tema de la violencia obstétrica es muy habitual y hacen denuncia y nadie toma esa denuncia porque parece que no es importante. Porque claro, hay otra que parece que es más importante porque o la están por matar o la lastiman mucho, pero todos los derechos son importantes y se deben de respetar. Pero bueno, estas son las cosas por las que tenemos que estar luchando y por eso los medios de comunicación, ustedes, la radio, la televisión y ahora también las redes sociales tienen responsabilidad en estar informando, dar mensajes, porque si no, bueno, esta queda reducido a quienes lo viven, nada más, nadie se entera y nadie sabe que, por ejemplo, uno tiene el derecho de elegir quién va a acompañarlo a uno en el parto, en la sala de parto. Claro. Incluso hasta de qué se conversa. Claro. Porque a veces en esa sala que la mujer está entre con miedo, pero también con emociones tan importantes, que hablan cosas que ella, la verdad, no tiene por qué estar escuchándolas. Totalmente. Pero bueno, es así. Creo que en la medida en que hablemos, en la medida en que tomemos conciencia, esto va a ir cambiando, pero no podemos esperar tanto tiempo. Entonces, por eso hay que ser proactivos. Y ahí lo que nosotros creemos es que, por ejemplo, en este caso de las uniones infantiles, hay que llegar con información, pero también hay que permitir y darle la posibilidad a que la niña hable, opine, y si no quiere seguir en esa relación, darle todo el apoyo para que no siga. Y si quiere, darle todo el apoyo para que sea lo mejor posible y que sea lo más saludable para ella, para su compañero y para los hijos que van a tener. Si no hablamos, esto nadie se entera y sigue ocurriendo y nadie apoya ni a esa niña ni a esa familia. Entonces, bueno, estas son las cosas que tenemos que ir viendo y yo los invito a que ustedes hablen con las mamás, hablen con las chicas, busquen a ver cómo lo ven ellas, si lo ven como algo normal o muchas que sienten que ahí no quieren estar, digamos, ¿no? En ese momento, no es que después no quieran estar, pero hay momentos y momentos en la vida y en cada uno tiene que tener la posibilidad de elegir dónde está y con quién está. Mabel, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu militancia en defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, y gracias a ustedes por darme la posibilidad de llegar ahí a la audiencia. Hasta muy prontito.